Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarles. Hoy día nos encontramos para conversar, para reflexionar, para aprender juntos sobre un tema muy importante para las organizaciones y para todas aquellas personas que estamos insertos en el mundo laboral relacionándonos con distintos tipos de organizaciones. Eh, Como lo hemos ido conversando en otras ocasiones, las organizaciones se encuentran en una transformación, la sociedad se encuentra en una transformación, las personas nos encontramos en procesos de transformación, el mundo se está transformando. Y cuando hablamos de procesos de transformación, siempre nos decimos que nosotros continuamente nos estamos transformando y el tema es ahora cuál es el foco que le vamos a colocar a esta transformación. El día de hoy vamos a conversar sobre de un sueño que tenemos como organización, como sociedad, a pasar a la acción y cómo implementar una visión que sea transformadora. Una de las cosas que más nos comentan cuando trabajamos con distintas organizaciones tiene que ver cómo enraizamos, cómo hacemos que el propósito, que la visión, que la misión esté en el ADN de cada uno de los miembros del equipo, de una organización. Entonces, vamos a hablar específicamente de esta visión, ¿sí? De esta visión. Entonces, cuando hablamos de cómo vamos a implementar esta visión transformadora en una organización, lo primero que tenemos que hacer es hacer un mapeo del entorno. ¿M? Tenemos que entender el mundo que nos rodea y entenderlo de manera sistémica. Posterior a eso, cuando nosotros ya tenemos el entendimiento de todo lo que está pasando en el mundo, cuando mapeamos nuestro ecosistema relacional, recién ahí podemos definir y articular nuestra visión que va a ser transformadora. Nuestra visión transformadora como organización que nos va a llevar esta visión y esta conexión a responder a los desafíos que tenemos. Entonces, cuando hablamos de la visión, hablamos hacia dónde vamos y para qué lo hacemos. Hacia dónde y para qué. Esa primera conexión es fundamental. Entonces, ustedes se pueden estar preguntando, ya tengan una empresa por cuenta propia, seamos parte de una organización o quizás también como seres humanos, ¿cuál es mi visión? ¿Hacia dónde voy? ¿Y para qué hago lo que hago? Que eso para mí se conecta el para qué con un propósito. Entonces, podemos ir haciendo el ejercicio y decir, ¿cuál es mi visión? ¿Mm? ¿Hacia dónde voy? Y el propósito también, ¿y para qué lo hago? ¿Mm? Entonces, cuando respondemos a esa pregunta, nos da dirección. Hoy día, con las continuas transformaciones, las personas necesitan certezas. Me dicen, me indican, generalmente cuando hacemos proceso de diagnóstico, necesitamos definiciones para dónde vamos y sabemos que es un momento en que a veces no van a haber definiciones, pero sí tiene que haber un camino. ¿M? Hacia allá vamos. Lo estamos organizando, pero y hacia allá vamos, ¿sí? Porque si no, se nos complejiza mucho el día a día. Entonces, ¿cómo creamos esta visión y cómo la comunicamos? ¿M? Entonces tenemos que crear evidentemente una visión y todos los miembros del equipo tienen que ser parte de esa visión. Se tienen que sentir representados por esa visión y por ese propósito. ¿Para qué? ¿Para qué hago lo que hago? Que todos nos sintamos representados y también que nos haga sentido. O sea, que la visión y el propósito de la organización también, de manera más micro, sea mi propósito
y sea mi visión desde el rol de cada una de las personas que participa en una organización. Como decíamos, esta visión tiene que responder a los desafíos y a las oportunidades que se están dando en el ecosistema de una organización. No puede estar desalineado, ¿sí? Tiene que estar alineado, tiene que tener ese entendimiento, tiene que haber mapeado el sistema en que me encuentro y cómo se relacionan cada una de esas partes. Y esta visión responde a eso, ¿sí? Tiene que estar conectada con los valores de la organización, tiene que estar conectada con los objetivos. Y luego la pregunta que nos hacemos es, para esta visión, y cuando hablamos de propósito, el para qué, el para qué hacemos lo que hacemos, y ahí la pregunta que nos hacemos tiene que ver cuál es la cultura que nosotros requerimos para llevar a cabo este propósito, para ir encaminados hacia el cumplimiento de esa visión, cómo me veo, ¿sí? Entonces el tema de la cultura es fundamental porque la cultura tiene que ver es cómo nosotros hacemos las cosas en el día a día. Eso es la cultura. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cómo hacemos las cosas en el día a día? ¿Sí? Entonces preguntémonos, ¿hemos definido una visión para nuestra vida? ¿Tenemos un propósito para nuestra vida? ¿Tenemos una visión, un propósito para el equipo, para la organización? ¿Cómo mis valores son parte de esta visión? ¿Qué cultura necesito hoy día para poder responder a esa visión, a ese dónde voy? ¿Cuál es la cultura que me va a facilitar el camino hacia esa visión? Y desde ahí también, luego viene otro tema que es muy relevante, que es un tema organizacional que siempre está presente también. ¿Cómo enraizamos esta visión y este propósito? ¿Cómo lo enraizamos? ¿Cómo es parte del ADN de cada uno de nosotros? Cómo cada uno de los miembros del equipo, cuando ejerce su rol, está respondiendo, ¿m? Está respondiendo a, a esta visión, está respondiendo a este propósito. Cómo las distintas tareas, los distintos objetivos que tengo en el día a día, los conecto, ¿sí? Con ese propósito, con esa visión. Cuando eso ocurre, el tener la definición de ese propósito, de esa visión, es nuestra fuente de energía. A veces no sabemos por qué nos sentimos tan cansados o cansadas. Y en ocasiones es porque, por ejemplo, no le encontramos sentido a lo que nosotros hacemos. Quizás creemos que no aporta, que no genera un valor. Hemos conectado nuestras actividades del día a día con nuestro propósito más grande. ¿Qué porcentaje de lo que hago en el día a día apunta a mi propósito y a mi visión de vida? Ya sea como Lorena, como equipo, como organización, como sociedad. Cuando, cuando eso está articulado, aparece la energía. Entonces, en ocasiones, nos cansamos porque quizás mi propósito personal y o mi visión personal no está alineada con la de la compañía, con la del equipo. En ocasiones, los valores que tiene la compañía quizás yo no los comparto. Entonces estamos internamente en una contradicción. Y por eso es tan importante que cuando nosotros tenemos una visión y tenemos un propósito, también lo co-construyamos con las personas.
Cuando hablamos de generar engagement en una organización, y antes no, es que esos temas quizás no son tan relevantes, que hay que estar escuchando a las personas, y sí tenemos que escucharlas, porque somos seres humanos. ¿Qué pasa con los procesos de selección? Preguntamos quizás cuál es el propósito, cuál es el sueño de cada una de las personas, o si hacemos esa pregunta dentro de los equipos de trabajo que tenemos hoy día. ¿Qué va a pasar en mi organización cuando tenga esa conversación? Yo les aseguro que se daría un espacio enriquecedor, en donde si somos capaces de articular y alinear mi propósito, mi visión con la de la organización, wow, desaparece el cansancio y desaparece esa contradicción que pueda haber. Estos temas son estratégicos y no es para hacerlo en una planificación estratégica. Estos temas de propósito, de visión, de misión, tenemos que vivirlos. O sea, ¿cuántas veces dentro de una reunión o cuando tenemos reuniones, el para qué estamos acá, para qué estamos reunidos conversando nosotros acá ahora, por ejemplo? Es fundamental tener esa visión, darle esa orientación, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? La organización tiene que tenerlo claro. Las personas tienen que tener esa claridad. Durante las próximas tres conversatorios vamos a ir viendo y desarrollando distintas capacidades de liderazgo. Hoy día hemos estado conversando sobre la visión y estas cuatro capacidades que son propuestas por el MIT es la forma de implementar quizás todos nuestros objetivos, todo lo que tenemos planificado para nuestro 2025. Les invitamos a que vayamos haciendo este ejercicio juntos. Les aseguramos que de ahí solamente se van a enriquecer y van a poder generar un foco, un alineamiento, bienestar, enraizar la visión, enraizar el propósito, vivirlo. Nos vemos entonces el próximo viernes en otro conversatorio y a nombre del Center for Cultural Transformation and Leadership, decirles que estamos muy contentos de todas las personas que siempre nos están acompañando, que nos juntamos a reflexionar ya sea de manera virtual, tienen todas las formas de comunicación con nosotros y estamos aquí para seguir conversando y reflexionando y aprendiendo con ustedes, a seguir cumpliendo con nuestros objetivos y con nuestros sueños, a través de herramientas, de modelos, de metodologías que compartimos con ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias.